Bienvenidos a una nueva clase del curso Medicina y Salud, que ya van 20 algunas, ya pierdo la cuenta. Y bueno, en estas clases, como sabéis, estamos intentando traducir un poco lo que se ve en el ámbito de la medicina, en la carrera de medicina, a la clase social, al vulgo, a la gente. Vulgo no es despectivo, es a la gente que no estudia medicina habitualmente, pero que de una u otra manera son usuarios en cuanto que perciben los servicios de la medicina o en la medida de lo posible no los perciben, que es mejor no acudir al médico, como hemos dicho en otras ocasiones, pero como no, esto parece inevitable y tarde o temprano uno tiene que ir al médico, pues o bien por sí mismo o acompañando a alguien, pues yo creo que considero que es bueno tener nociones de qué es lo que sabe la medicina, hasta dónde llega y dónde no puede llegar, dónde no es capaz de hacer más. Estas reflexiones a lo largo de este fin de semana en la que he estado haciendo algunas clases me han llevado a la consideración para las dos siguientes clases principalmente, probablemente para más, para la siguiente, de un aspecto que me parece que es muy importante y es considerar que la ciencia médica no tiene la solución a todos los problemas. En algunas cosas tiene las ideas muy claras, sabe lo que sucede o sabe cómo atajarlo, pero en otras pues queda entreverado, queda, bueno, a lo mejor con unos problemas, nos enfrentamos a unos problemas que no tenemos una solución clara para ellos, o que la respuesta no es demasiado buena, o simplemente nos dedicamos a diagnosticar, pero tampoco tenemos un tratamiento muy eficaz. En todos los ámbitos, en todas las especialidades. Podríamos fijarnos, por ejemplo, pues no sé, neurología, pues con el tema del Alzheimer, pues muy bien, diagnosticamos el Alzheimer, pero luego a renglón seguido, sí, existe algún fármaco por ahí que se emplea, pero ya sabes que los neurólogos lo dan con ese carácter de, bueno, pues vamos a probar, a ver hasta dónde llegue, pero tampoco sin demasiado grado de convicción, porque no funcionan demasiado bien, no sabemos muy bien cómo atajar ese problema de salud, pero pasa en todas las especialidades, en neurología, o en otorrino, con los vértigos, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy, o con, no sé, o con en urología, con las cistitis intersticiales, no sabemos exactamente qué pasa aquí, o en ginecología, con la endometriosis, que es una especie de petición de principio, de bueno, algo pasa por ahí, no sabemos muy bien qué, no digo nada en digestivo, con el intestino irritable, que probablemente sea objeto de una clase próxima, porque me lo han pedido, pero estas, o en reumatología, con la fibromialgia, ese cajón desastre, ¿no? Donde metemos pues enfermedades o cosas donde se abre el abanico a otras hipótesis, no solo lo que se enseña en la carrera de medicina, que en este sentido pues son teorías más o menos explicativas y donde pueden irrumpir pues las teorías más o menos pintorescas de otras disciplinas que a lo mejor no nos las enseñan en la Facultad de Medicina y que bueno, pues a lo mejor tienen algún fundamento fisiopatológico, ¿no? Abordábamos mucho, pues sí, este fin de semana también, el tema de la electrosensibilidad, decir, bueno, o sea, hay gente que es más electrosensible, menos electrosensible, las ondas electromagnéticas, somos magnetismo, somos agua, somos no sé qué, todo esto cómo influye, ¿no? Como decía el doctor Cabrera cuando íbamos ahí a la tele, al saber vivir, ¿no? El tema de que somos agua. Entonces, claro, si la luna influye sobre las mareas, pues a lo mejor también nos influye a nosotros la luna llena, nos volvemos más lunáticos y cosas de estas. En fin, todo ese ámbito de la disciplina médica, no médica, sanitaria, de la salud, vinculado a la salud, en la cual pues tenemos lagunas o tenemos unas teorías que no son del todo correctas, son aproximadas, son explicativas en parte, y donde a veces colisionan con otras interpretaciones. Yo en ese sentido, vuelvo a decir, ya lo he dicho en otras clases, pero lo vuelvo a repetir al inicio de esta, que yo no tengo ningún inconveniente en esas áreas, en esas disciplinas del ámbito médico que yo utilizo, en los cuales obtenemos mal resultado o no tenemos ni siquiera resultados, no sabemos qué hacer, pues oye, frente a eso, que el paciente me diga, pues he leído en tal sitio, voy en tal sitio, ¿qué tal? Bueno, pues pruébelo, no sé, hay que estar abierto a todo, a lo mejor eso le funciona más que lo que nosotros podemos hacer con lo que nos han enseñado en la Facultad de Medicina, pero a lo mejor no, a lo mejor también es otro bluff, a lo mejor es otra
vamos a decirlo, otro engaño, ¿no? Porque fruto de la desesperación en determinadas entidades o enfermedades, cuando el paciente está muy malito o le han dado un pronóstico sobre algo que tiene, pues que no pinta nada bien, pues uno se apunta a lo que sea, dice, pues yo hago esto, hago el otro, pues ya está, se gasta los dineros donde quiera, porque no son tampoco terapias a veces sencillas. Otras veces sí, dice, no, es cambio de modo de vida, ¿no? No digo ya si entramos en esfera psicológica, ¿no? Cómo nos afecta al comportamiento y esto, pues ya cada uno saca sus teorías, ¿no? Hay que hacer una medicina holística y tal. Bueno, como vemos, efectivamente la medicina puede ser muy compleja y más en un mundo donde se ha compartimentalizado la atención sanitaria, de manera que existen especialidades y el especialista, si de algo sabe, sabe de lo suyo, pero no le pida más. Y como le saques de lo suyo, de su sota, caballo y rey, pues se pone muy incómodo, muy molesto, muy inquieto. Y no digo nada ahora con lo que está cayendo, con estas nuevas formas de enfermar que estamos viendo, que realmente pues se queda uno como diciendo, poco sabía yo, pero es que ahora me parece que sé menos todavía. Entonces, bueno, pues frente a eso es lo que hay que ver cómo estamos abordando los problemas sanitarios, los problemas médicos. Hay que tener en cuenta que al fin y a la postre la medicina lo que va buscando es arreglarle la vida al paciente, no estropeársela más, o así debería ser, según el Código de Deontología Médica, ¿no? Y claro, frente a eso lo que hay que tener cuidado es a toda esa terapia que lo que busca es cronificar como sucedáneo de curar. Bueno, si a lo mejor no puede hacer otra cosa, pues mira, esto es lo que podemos llegar. Leía hace poco pues, un titular que hablaba efectivamente, por ejemplo, el cáncer de próstata avanzado. Pues no lo curamos, pero podemos cronificarlo. ¿Qué quiere decir esto? Pues podemos hacer que tenga una supervivencia prolongada. O habrá que ver con qué calidad de vida, a qué precio, etcétera, todo eso. Pero dice, bueno, pues a lo mejor no logramos, efectivamente, no sabemos a día de hoy cómo curarlo del todo, ¿no? Cuando está muy extendido, pero podemos procurar una buena calidad de vida, un buen control de la enfermedad y a lo mejor pues el paciente se muere con 100 años, porque hay que morirse en algún momento, pero vamos, bien, ¿no? ¿Es eso deseable? Pues eso también es una cuestión que se debe debatir desde el punto de vista de qué va pretendiendo el paciente o qué va buscando el paciente. Son informaciones que siempre hay que recabar desde el ámbito de la medicina, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, en resumen, en este preámbulo, en esta introducción de esta clase sobre el vértigo, que va a versar sobre el vértigo y lo que se llaman lesiones ocupantes de espacios cerebrales, porque el tema del vértigo se acababa relativamente pronto, pero como parte de la sintomatología del vértigo puede venir derivada de tumores cerebrales o de lesiones que están dentro del cerebro, pues entonces lo voy a incluir en esta clase. Pero como decía en la introducción de esta clase, lo que quería es remarcar que efectivamente hay ámbitos en la medicina que están muy en pañales, que no sabemos muy bien qué hacer con ellos, están en todos los ámbitos, en todas las especialidades, tenemos nuestra patata caliente, nuestro cajón desastre, y bueno, pues ahora voy a intentar abordar en esta clase un tema que es el vértigo, que es un tema que tratan dos especialistas, más uno que otro, pero que casi siempre, bueno, la puerta de entrada siempre en nuestro sistema sanitario español es la medicina, la atención primaria, el centro de salud, vas al médico de cabecera y le cuentas la sintomatología, y eso va a ser un vértigo. Inicialmente muchos de estos procesos vertiginosos, vamos a verlo, lo tratan ya desde atención primaria o lo manejan desde atención primaria. Cuando la cosa se pone chunga, en el sentido de que no admite buen control, o cuando es un problema recidivante, o cuando es un problema que a lo mejor es de más entidad, y el médico de cabecera dice, uy, yo creo que este vértigo esconde otras cosas, pues ya lo deriva o bien al otorrino, o bien al neurólogo, en fin, lo deriva a otros especialistas para que hagan los estudios pertinentes, como vamos a ver. Pero vamos a iniciar la clase solamente hablando de lo que es el vértigo más elemental. O sea, lo que la gente entiende por vértigo. Definirlo también, porque a veces no es sencillo y hay cierta confusión en esto del vértigo. La sintomatología que nos describe el paciente, en el fondo, en qué se traduce desde el punto de vista médico. Vamos a verlo, vamos a ir con calma. El vértigo
como decía, es un término que también coloquialmente se emplea, ¿no? Yo lo suelo emplear también en el canal de Reencuentro. Vivimos situaciones vertiginosas, ¿no? O a una velocidad vertiginosa. Un vértigo es sentir esa sensación de que las cosas están sucediendo alrededor o se están moviendo muy deprisa sin que uno esté moviéndose. Las cosas giran a su alrededor, el vértigo con giro de objetos o la sensación de que uno está en un tío vivo dando vueltas. Y entonces dice, me están dando vueltas los objetos. A veces el vértigo sí que lo podemos objetivar en una persona que, aparte de percibir ese síntoma, decirle al paciente, al médico, pues me giran los objetos. El médico observa el nistagmo, que es un movimiento de la pupila, del ojo, del globo ocular, relativamente rápido, unas sacudidas que pega la pupila, rápidas, como que le están pasando los objetos y lo está viendo, ¿no? Es una situación parecida, bueno, habéis visto vosotros cuando vais en el metro, en el metro no, porque va a oscuras, en el tren, si uno mira por la ventanilla, tú te pones a mirar que va mirando por la ventanilla y le ves la pupila que hace. Así, la pupila moviéndose, porque la pupila, la vista está siguiendo las cosas que pasan y entonces se van moviendo, y por eso dice, no, se puede marear yendo en transportes, ¿no? Eso, y por la fisiopatología, o sea, ¿dónde se percibe la sensación de movimiento en el ser humano? Se percibe en los conductos semicirculares, los canales semicirculares que están, son unas estructuras semicirculares que en forma de aro, que están en el oído interno, en la parte interna del oído, muy cerquita del caracol, de la cóclea, que es el órgano sensorial interno de los sonidos. Ahí es donde se van percibiendo los sonidos que llegan, las ondas de choque que van llegando por la oreja, por el conducto auditivo externo, llegan a través de la membrana del tímpano, la cadena de los huesecillos, el yunque, el denticular, el estribo, todos estos que golpean así, y percuten sobre la ventana de la cóclea, y ahí mandan la onda de choque, y ahí sí es como percibimos el sonido, dependiendo. Bueno, pero eso lo veremos en otra clase, porque no se trata de hablar de la audición, sino de esas estructuras que están al lado de la cóclea, del caracol, que son los conductos semicirculares que desembocan en el utrículo y en el sáculo, dos estructuras que tienen un líquido que se llama la endolinfa. Esa endolinfa, ese líquido que está por ahí, que está circulando por los canales semicirculares, al moverse, mueve unos pelillos que hay por dentro de esos canales, que son unas fimbrias, ¿no? Y hay unas estructuras un poquito más densas que el líquido, que son los otolitos, son como piedrecitas, ¿no? Que van golpeando ahí a los receptores de los conductos semicirculares y nos informan de la posición de los giros. Son los que, al movernos, hacen que con esos desplazamientos nos está diciendo, estoy inclinado, estoy derecho, estoy de pie, estoy hacia adelante, estoy hacia atrás. Es muy rápido, es una cosa que es una maravilla, es un sensor de posición. Un sensor de posición que funciona muy bien. Cuando funciona bien, cuando se altera, como vamos a ver, pues puede provocar, y de hecho provoca, sensaciones muy desagradables, que es la sensación vertiginosa. Bueno, ya sabéis, por ejemplo, a los pilotos o a los astronautas, los pilotos de cazas, de aviones de combate y tal, pues se les somete a veces a pruebas de gravitación, ¿no? De dar vueltas así muy rápido, pues a ver si se desorientan, si se desajustan, si se marean mucho, si se marean poco, si saben conservar más o menos el equilibrio a pesar de todas las vueltas que han dado. Son pruebas que se hacen con objeto de evaluar si el sistema vestibular, si los conductos semicirculares funcionan bien, si es una persona, iba a decir, equilibrada, bueno, que se tiene bien equilibrado el sistema del equilibrio. Claro, es interesante que estos profesionales que manejan este tipo de aeronaves, ¿verdad?, sean aviones o sean naves espaciales, pues tengan un buen sentido de la orientación y sepan que si se ponen boca abajo están boca abajo, si se ponen boca arriba están boca arriba, en fin, que puedan estar sometidos a esos cambios posturales sin perder el sentido de la orientación, sin marearse. Hay gente que se marea muy rápidamente y hay gente que lo aguanta mejor o sabe recomponerse mejor, sabe educar mejor el laberinto, que así se llama también, los conductos semicirculares, los conductos semicirculares, los canales semicirculares.
Y entonces, bueno, pues ahí en eso, lo que es importante es saber que ahí es donde se registra la posición, el sitio donde uno está. De manera que, claro, eso se pone en movimiento cuando uno se mueve, por inercia. Al moverse, pues se mueve. Y entonces esos otolitos, esos cristalillos que están ahí dentro de los conductos semicirculares, golpean y dicen, te has movido a la derecha, te has movido a la izquierda, ahora no sé qué. Y ha sido muy rápido, ha sido muy lento. Nos informan muy bien cuando funcionan bien. Pero ¿qué sucede cuando, por unas circunstancias que desconocemos, pues eso empieza a moverse sin venir a cuento? Y hay movimiento de la endolinfa, yo estoy parado y de repente se empiezan a mover los líquidos por ahí y a mover las piedrecitas y a golpear en los sensores como diciendo, te estás moviendo. Digo que voy a estar moviendo, estoy quieto, pero me está dando la sensación de que todo me está girando, me estoy moviendo. No te estás moviendo, estás tranquilito, quieto. No, pues yo tengo, vamos, me está dando vueltas todo, es que me estoy mareando. Es que además noto, porque empieza a desencadenarse lo que se llama un efecto vagal también, se activa el nervio vago, entonces notas como que te estiran del esófago así para los lados, te pones pálido, amarillo, te entran náuseas, sudoración, dices, madre, qué mal me estoy poniendo, pero como cuando te mareas, cuando subes una atracción de esto de feria, ay, a la montaña rusa, ay, qué mareo, bueno, terminan en algunos casos vomitando, tal. Eso es porque has excitado sobremanera el sistema vestibular, todo lo que son los conductos semicirculares, y entonces has alterado el órgano del equilibrio hasta el punto de que te has mareado, no has podido soportarlo. Y ahí es donde viene la diferencia en el grado de soportar este tipo de aceleraciones. Pues como digo, los pilotos de cazas y toda esta cosa que están sometidos a aceleraciones y deceleraciones muy bruscas, tienen que tener mejor entrenado ese sistema que los que no van a pilotar eso, porque claro, si hay una aceleración muy brusca puedes perder el conocimiento, y perder el conocimiento, pues claro, a todos les puede pasar. Parece que el ser humano aguanta hasta 5G, 6G de aceleración. 5G es la aceleración que uno tiene cuando cae en caída libre, o sea, se tira desde un avión en paracaídas y antes de que se abra el paracaídas lleva una aceleración G. Bueno, pues 5G es 5 veces esa aceleración, o sea que es muy rápida. Y la deceleración 5G pues es menos, es lo mismo pero al revés, o sea, un frenazo como muy brusco, ¿no? Entonces, claro, fijaros que esas aceleraciones y deceleraciones bruscas conllevan falta de riego a la cabeza, etcétera, ¿no? Entonces, volviendo al tema del vértigo, a veces sin saber por qué, la endolinfa, el líquido de dentro de los conductos semicirculares, se empieza a mover muy deprisa o empieza a golpear, ahí los otolitos empiezan a excitar a los receptores sensitivos de la posición y pues me parece a mí que me estoy mareando, mejor me quedo en la cama, vamos, es que no me levanto de la cama ni para mear, porque es que en cuanto me levanté, es que me entra una vomitera, es que me caigo, es que no me tengo en pie, es que me está dando vueltas todo, piensas de par en el mundo que yo me bajo, ¿no? Porque está uno muy mal, o sea, el que ha tenido un vértigo, pues sabe lo mal que se pasa, es muy desagradable. Contrasta, eso sí, el malestar que tiene el paciente generalmente con la escasa gravedad que tiene en cuanto a la repercusión para su vida. O sea, el paciente lo pasa muy mal, pero digamos que su vida no peligra. No peligra en el sentido de que no se muere uno de un ataque de vértigo, salvo si te levantas, te caes y te abres la cabeza, entonces sí. Pero esto llama mucho la atención porque a lo mejor uno puede tener una situación de verdadero riesgo vital, por ejemplo, no sé, tiene una arritmia severa, y dice, pues parece que me encuentro yo mal y tal. Bueno, pero no estoy yo especialmente mal, como cansado, y a lo mejor resulta que se está infartando y se está muriendo, pero no percibe esa sensación con tanto desagrado como cuando uno tiene un vértigo. Por eso a veces el riesgo vital no va parejo con el nerviosismo del paciente. ¡Ay, qué mal me encuentro! ¡Ay, qué mal me encuentro! ¡Ay, qué mal me encuentro! Pues a lo mejor no es un riesgo vital. Pero desde luego el paciente lo pasa mal cuando tiene un vértigo, y el que lo ha tenido, si habéis estado a su lado, pues claro, no sabe cómo ponerse, con la palangana al lado, porque va a vomitar, porque hay madre mía, y no te muevas mucho porque es que no veas, y mueves un poquito la cabeza, y aunque no la muevas, ya hay una barbaridad, ¿no?
se pasa mal. Pero vamos a centrarnos en las causas más frecuentes que pueden acontecer, que pueden provocar estos vértigos, estas sensaciones tan desagradables, cómo afrontarlas y cómo tratarlas, ¿no? Vamos a verlo. Vaya por delante, como decíamos al principio de esta clase, que los vértigos es una entidad que dentro de la medicina no tiene muy buen tratamiento. Son de esas cosas que decimos, bueno, pues si te da, mal asunto. Hay algunas medidas así generales, vamos a hablar de ellas, pero tampoco podemos hacer mucho. La medicina, lo que nos enseña en la carrera del manejo de estas situaciones es bastante pobre, bastante deficiente en cuanto a la calidad del resultado. Es decir, no sabemos muy bien qué hacer. Exploramos al paciente. Es importante intentar dilucidar si el vértigo, el origen del vértigo, como se dice, es de origen central o es periférico. Clásicamente se ha distinguido el vértigo central, el vértigo periférico. Si el origen del mareo, por decirlo de alguna manera, estaba en alguna lesión cerebral, que sería central, o bien de la parte de los receptores sensitivos, de los conductos semicirculares. El más característico, el más frecuente, pues es el vértigo de Meniere, pues que es excitación de esos conductos semicirculares. Y entonces, que van aislando linfa, no sabemos a veces por qué, se acelera. ¿A quién lo asocia? Pues a cuadros de otitis, infecciones víricas. Los virus son muy socorridos, ya sabéis, valen para todo. O enfriamientos, el frío, la parálisis de Bell, que es la parálisis del nervio facial, la cuerda del tímpano que pasa por ahí como por la patilla de la oreja, la cuerda del tímpano, y dice, cuando viene el aire muy frío puede excitar y tal. Y es una de las causas que se invocan, las otitis, las infecciones de repetición en el oído medio. O sea, algún proceso de tipo inflamatorio o infeccioso en la vecindad puede ser el desencadenante de un vértigo. Ahora bien, la inmensa mayoría de los vértigos son de causa idiopática, es decir, que idiopático quiere decir que no sabemos la causa. Idiopático queda muy bien decirlo, pero mire, le da un vértigo. ¿Y por qué? No sé, pues estaba de Dios que le va a dar y le da con frecuencia, porque eso sí, vemos que a lo mejor hay gente que tiene más propensión a ello que otros. Hay gente que tiene más posibilidad de tener vértigos y otros no tienen tantos, o nunca lo han tenido. Entonces dices, ¿y a qué se debe? Pues habrá factores idiosincrásicos, es decir, pues a lo mejor hay gente que tiene más tendencia a hacer otolitos, o más piedrecitas, más cristalitos en los conductos semicirculares, o se deshidratan más, la circulación ahí está más alterada. No se conoce muy bien la causa, pero evidentemente hay gente que tiene vértigos de repetición, mientras que otros nunca han tenido vértigos. No saben lo que es, se lo cuenta uno y dice, este es un exagerado, tampoco es para tanto. Que sí, que estoy como un tío vivo. Entonces, como digo, es como la vida misma, tiene un reparto muy desigual, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los vértigos de Meniere, pues se habla, pues es el vértigo clásico. Me dio un vértigo, me duró 3 días, porque eso también vemos que suele ser relativamente autolimitado. Autolimitado quiere decir que igual que viene se va, y muchas veces se va igual, demos tratamiento o no lo demos, aunque vamos a hablar de los tratamientos que solemos dar para intentar minimizar, disminuir la intensidad del vértigo, paliar los síntomas o disminuir su duración, o creemos que podemos influir en la disminución de su duración, ¿no? Pero vuelvo a decir lo que decía al principio, la farmacopea, el manejo que tenemos de esta situación dentro de la medicina clásica es poco agradecido, es poco claro. Son cosas que, mire, pues está de Dios, pues está de Dios. Pero vamos, como le pasan, no sé, cuadros como la gripe, ¿no? La clásica gripe, ¿no? La gripe que siempre decimos, pues la gripe sin tratamiento 7 días y con tratamiento 1 semana, ya está. Sí, pues son cuadros que tienen su
comienzo, su acmé y su final, y ya está. Y no sabemos muy bien cómo acortarlos, los tratamos de forma sintomática. Y la naturaleza hace el resto de la neutralización o la vuelta a la normalidad. Claro, detrás de una persona que tiene un vértigo, si es la primera vez, pues bueno, lo exploras, ves que no haya ninguna lesión añadida o ningún hallazgo en la parte clínica que sea de mayor interés o que te haga sospechar otras cosas, porque como decía inicialmente, una persona que está mareada pues va al centro de salud si es que puede llegar, o la acompañan, o va al médico de atención primaria, una atención domiciliaria y dice, no, que no me he podido levantar esta mañana, que según me levantaba todo me daba vueltas, he echado pie a tierra, me he tenido que tumbar otra vez porque es que me mareaba, una náuseas, no podía ni desayunar porque iba a desayunar y unos vómitos y unas cosas que no. Entonces, claro, normalmente es el médico el que tiene que ir a domicilio porque el paciente no está para ir al médico, no es que no llega, luego ni se le ocurra coger el coche. Pero vamos, aunque le lleven es que no va fatal. Entonces, bueno, pues muchas veces termina yendo el médico a explorarle o le diagnostica por teléfono. Dice, bueno, tú tienes un vértigo, pues ya sabe que la ha pasado otras veces, pues quédese ahí y tómese lo que la otra vez y ya está. Vamos a hablar de ello, ¿no? Pero sí es bueno, sobre todo en los pacientes que nunca han tenido un vértigo, pues intentar explorar que esa manifestación vertiginosa no sea algo más, no sea expresión de algo diferente. Quiero decir que a veces estos cuadros de mareo o de obnubilación o de que me dan giro los objetos, que me dan náuseas, pues pueden ser expresión de una tumoración o un aumento de la tensión intracraneal, que se llama hipertensión intracraneal, de manera que aumenta la presión dentro del cráneo y también se puede dar un cuadro pues, nauseoso, de cefalea, de dolor de cabeza y sensación de mareo, de malestar. Y entonces, tengo alterada la marcha, voy caminando, es que me desvío, que me caigo. Le preguntas a lo mejor, ¿pero le giran los objetos? No, giro de objetos no tengo, pero bueno, vengo porque me noto inestable al caminar o lo que caminan a mi lado dice que me voy torciendo y me meto en su lado, que me voy torciendo, que no camino derecho. Digo, bueno, pues esa sintomatología merece una atención especial. ¿Por qué? Porque a veces nos está hablando de que hay algún tipo de lesión neurológica que está dificultando la marcha. Y a veces pues podemos encontrar que el paciente tiene alguna lesión tumoral primaria o metastásica en el cerebro que le está comprimiendo, que le está haciendo una lesión y le está provocando un daño que en parte remeda a la sintomatología de lo que sería un vértigo. Entonces conviene explorar esto, conviene explorarlo, sobre todo, como digo, si es la primera vez, tenerlo en mente como diagnóstico diferencial, a ver si va a ser esto, no vaya a ser que, pero bueno, no me ha pasado otras veces y es exactamente igual que lo que me ha pasado otras veces, pues entonces es muy probable que se trate de un vértigo como las otras veces. Pero bueno, siempre hay que tener la alerta puesta si en la sintomatología que nos cuenta el paciente hay algo diferente. Por ejemplo, pues no sé, una persona que siempre tenga vértigos o que los haya tenido con otra frecuencia, dice, no, lo que pasa es que ahora en esta ocasión estaba tan tranquilo, me ha venido un vómito así de golpe, lo que llaman vómitos en escopetazo, vómitos sin náusea previa, yo no tenía arcada y de repente eso no es muy de un vértigo puramente hablando, ¿no? Dice, bueno, habla más de que a lo mejor hay algo de hipertensión intracraneal, a lo mejor lo que tiene pues es un tumor en la hipófisis, un prolactinoma, que le ha crecido un tumor ahí en la hipófisis y está comprimiendo un poquillo y entonces esto genera unos vómitos en escopetazo, que se llaman en escopetazo porque es de sopetón, sin aviso previo, dice, sin náuseas, estaba yo tan tranquilo, me ha venido el vómito. Y eso hay que indagarlo, hay que ver, pues hay que hacer un fondo de ojo, que no haya hipertensión intracraneal, edema de la papila, del nervio óptico, etcétera, ¿no? Si hay alteraciones visuales, también hay que preguntar, pero ve aros de colores, porque puede ser un glaucoma. O sea, hay que hacer diagnóstico diferencial con varias cosas cuando el paciente manifiesta inestabilidad en la marcha, sensación de giro de objetos, algo de cefalea, visión borrosa. Hay que hacer diagnóstico diferencial con varias cosas, con varias entidades. Entonces, bueno, pues como digo, eso entra dentro de lo que el médico debe preguntarse ante un paciente que inicialmente cuenta por unos vértigos. Vamos a ver si detrás de estos vértigos hay algo más. Hay que preguntar si fuma o no fuma.
¿Y por qué? Porque a veces, yo qué sé, la manifestación inicial de un tumor de pulmón, pues es una metástasis que ha dado al cerebro. Y entonces dice, pues tiene unos comportamientos raros. Bueno, a veces como que se marea o se tambalea o tal, o se le va, o tiene una risa floja, una risa así, muy sin venir a cuento, o está desinhibido, parece que en fin, se pone a mear en cualquier sitio, así, sin ningún tipo de ala, sin ningún tipo de pudor. Y bueno, a ver si va a tener un trastorno del comportamiento que se llama moria, que es simplemente pues, una lesión metastásica de un tumor de pulmón en el cerebro o de otro origen en el cerebro, y entonces le está causando esa sintomatología y dice, no, es vértigo. Cuidado, como digo, diagnóstico diferencial que implica excluir otras causas, ¿no? En fin, es muy variada la posibilidad y por eso he querido yo mezclar en esta clase tanto el vértigo como las lesiones ocupantes de espacio, porque a veces se confunden, no pocas veces hemos visto casos en los que tenía un diagnóstico y era el otro. Vamos a verlo con un poquito más de detenimiento, este tema de los tumores que pueden dar una sintomatología vertiginosa. Como venimos hablando de los vértigos, vértigo como sensación de inestabilidad, de giro de objetos, con náuseas. El vértigo puramente, digamos, que tratan los otorrinos, pues es un vértigo que está vinculado a, pues, como decíamos, a la mayor circulación de la endolinfa que va excitando los conductos semicirculares, los otolitos, los receptores sensitivos del movimiento, y parece que estoy inestable, pero esto puede venir acompañado, por ejemplo, de tinnitus que son pitidos o zumbidos de oídos, los acúfenos, estas gente que tiene alguna alteración en el oído interno, que hace que como que la linfa está circulando como una turbina a mucha velocidad o con un pitido de alta frecuencia que se hace muy desagradable. Los pacientes que lo tienen pues no saben qué hacer con ello, y los médicos, los otorrinos, que son los que lo suelen tratar, no creéis que lo saben mucho mejor, porque muchas veces es, como digo, uno de esos trastornos que los diagnosticamos pero que tampoco tenemos demasiada eficacia con los tratamientos farmacológicos que empleamos, ¿no? Y entonces sí, el otorrino inicialmente, que es el que primero suele manejar el tema de los vértigos, si le queda alguna duda, pues hace pruebas de provocación, de estas, te lleva la máquina esa, una máquina donde te ponen así como para dar vueltas y girar y tal, que es muy desagradable, para intentar provocar con los cambios posturales si realmente se desencadena esa sensación vertiginosa, ¿no? Te hace las exploraciones correspondientes, también incluye exploraciones neurológicas para ver si uno acierta a tocarse la nariz o no, con los ojos cerrados, con los brazos extendidos, si prono supina bien las manos, lo que se llama, pues en busca de otras lesiones que puedan ser de origen cerebral y que puedan dar una sintomatología vertiginosa. Por ejemplo, pues no sé, un tumor primario que lo ven los otorrinos y que puede dar una sintomatología de este tipo, pues es el neurinoma del acústico, ¿no? El neurinoma del acústico es simplemente un tumor, en principio de naturaleza benigna, poco agresiva, pero está localizado, se localiza en el nervio acústico, en el octavo par craneal, que bueno, por su localización en lo que es en el peñasco, que es la zona más gruesa, así que triangular, que está ahí en la base del cráneo, pues a veces da una sintomatología muy parecida a lo que sería un vértigo, o zumbidos, o tinnitus, o inestabilidad en la marcha, y bueno, pues simplemente es por una tumoración, como digo, en principio de carácter benigno, pero que por la propia localización es de difícil acceso, y a veces pues requiere intervenciones muy delicadas, ¿no? O puede haber procesos inflamatorios, los colesteatomas, por ejemplo, pues una inflamación crónica que está, pues, que hay que limpiarla, porque si no está ahí provocando fenómenos de irritación permanente, ¿no? Como digo, inicialmente el tema del vértigo lo manejan desde atención primaria, si es un vértigo, digamos, de andar por casa, el típico, el clásico, ¿no? Cuando en la exploración física el médico de atención primaria dice, esto no parece un vértigo al uso, parece que puede ser algo más, lo deriva al especialista correspondiente, bien otorrino, bien neurólogo, según lo que sospeche, ¿no? Y también, pues aunque sea un vértigo clásico, pero que se le reproduce con mucha frecuencia, normalmente también lo suelen derivar, pues por lo menos que le eche un vistazo al otorrino a ver qué dice, que muchas veces no dice más que lo que ha dicho el médico de atención primaria, porque
simplemente es sentar o aclarar o consolidar el diagnóstico de lo que se sospecha y luego pues ya, bueno, pues hacer un seguimiento, un manejo del paciente que muchas veces, como digo, no tiene un tratamiento del todo eficaz, no es muy eficaz. Pero bueno, vamos a hablar de algunos de los tratamientos que se emplean para intentar averiguar o manejar la situación de los pacientes, ¿no? Como digo, sí es importante dentro de la sintomatología el intentar descartar que esa sintomatología no venga derivada de una lesión ocupante de espacio en el cerebro. LOE, L-O-E, es como resumimos nosotros, lesión ocupante de espacio. Una lesión ocupante de espacio puede ser un absceso, puede ser una colección de pus, una inflamación, una infección que se ha quedado ahí, infección bacteriana o parasitaria, y puede dar lugar a una tumoración, tumor en cuanto a que es una cosa voluminosa. Lo que pasa es que la palabra tumor no equivale a cáncer, que mucha gente lo confunde. Todos los cánceres son tumores, bueno, casi todos los cánceres son tumores, pues si hablamos de un cáncer hematológico no hace masa tumoral, salvo que sea un linfoma, masas tumorales. Pero lo que es tumor como tal, pues hablamos de algo más bien de tipo sólido que crece sin tener que estar ahí y puede tener un origen, sí, cancerígeno, pues una inflamación o una infección, o un enquistamiento, una reacción inflamatoria, o una extravasación de líquido. Te hace un hematoma, te hace una colección de sangre y está haciendo una tumoración. O tienes un derrame sinovial, se te hincha la rodilla porque hay más producción de líquido en la rodilla, tienes la rodilla con una tumoración. Dice, bueno, un tumor en la rodilla. No, está tumefacta, está más aumentada, pero porque tiene más líquido. Entonces, eso es técnicamente es lo que sería una tumoración. Pero todo lo que implica aumento de volumen, una tumoración, en el cerebro tiene un problema. Y es que el cerebro es una estructura rígida. El cerebro no ensancha. Perdón, el cerebro sí puede ensanchar. Lo que no ensancha es el cráneo. La caja donde está contenido el cerebro, pues es rígida. Los huesos son los huesos. Entonces, todo aumento de presión dentro de la masa cerebral que no puede expandirse, pues es bastante nocivo. Entonces constituye lo que se llama un cuadro de hipertensión intracraneal. Y todo lo que es aumento de presión dentro del cerebro cuando no puede expandirse porque está cerrado en una cavidad rígida, como es el cráneo, pues no trae normalmente buenas consecuencias. Y hay que averiguar a qué es debido. ¿Qué es debido ese aumento de presión intracraneal? Puede ser por un traumatismo craneoencefálico, se ha dado un golpe y hay un edema. Puede ser por una infección, una meningitis, una inflamación de las meninges, puede dar hipertensión intracraneal, puede haber sido por una... Muchas veces son contusiones cerradas, o sea, contusiones que se han dado en la cabeza, pero se rompe el hueso del cráneo por dentro, no por fuera, y entonces la tabla interior del cráneo pues se fractura, rompe algún vaso y da lugar a lo que es una hemorragia subaracnoidea, o sea, un hematoma. Se empieza a formar sangre dentro de la cavidad intracraneal y como la extravasación de sangre ahí aumenta la presión y no puede expandirse. Entonces vienen procesos muy serios que son pues eso, herniaciones. El cerebro se hernia ¿por dónde? Pues por la base del cráneo, por donde tiene un agujero para poderse herniar. Al aumentar la presión, digamos, empuja el cerebro hacia abajo. Y una herniación del cerebro pues es mortal, porque se comprimen estructuras vitales, que es el tronco, el tallo del encéfalo, del cerebro, y bueno, pues hay parada cardiorrespiratoria, etcétera, ¿no? O sea que los cuadros de hipertensión intracraneal es muy importante diagnosticarlos. Generalmente, como digo, tienen un origen o bien inflamatorio o bien vascular, que se ha roto un vaso sanguíneo, lo que son los ictus, sobre todo los hemorrágicos, más que los isquémicos, y bueno, las contusiones, los golpes, las fracturas, sobre todo las fracturas cerradas. Daros cuenta que una de las medidas de urgencia que a veces se aplica frente a un paciente en el que hay una hipertensión intracraneal, pues es la trepanación, es decir, abrir un agujero en el cráneo para que pueda aliviarse la presión, porque es que si no se sufre un proceso
muy severo, muy grave y mortal si no se trata, si no se corrige adecuadamente. Por eso es importante, dentro de la sintomatología que remedia vértigos, sí pensar que puede haber un cuadro de hipertensión intracraneal. Eso es importante por parte de los médicos, para distinguirlo, porque a veces sí que hemos visto gente, será un mareo, será un vértigo, no, y es otra sintomatología añadida que ya se escapa a lo que es un vértigo de Meniere, un vértigo periférico puro y duro, y eso pues requeriría otro tipo de tratamiento, como veis, porque tiene otro tipo de gravedad y otro tipo de origen, no es un problema de los conductos semicirculares. Vamos a ver un poquito qué manejo darle a estas situaciones, el manejo del vértigo, ¿no? Que como hemos dicho no es demasiado bueno, pero algo sabemos hacer. Qué desagradables son los vértigos, los mareos. Los mareos y no sabemos muy bien qué hacer con ellos. Pensamos que son cuadros, como digo, pues a veces, se ha cogido un enfriamiento en el oído, ¿no? Le ha dado una brisa de aire, un aire fresco, los aires acondicionados le han enfriado y le ha desencadenado, ha sido el desencadenante de un vértigo. Y está ahí que le dan vuelta a los objetos, que no se puede levantar de la cama porque se cae, y bueno, en fin, y está con unas náuseas que no quiere saber nada. Y lleva así 2 días. Bueno, pues a veces estás 1, 2, 3, 4 días. Es raro que un vértigo dure más. Es raro que se vaya una semana de duración. Pero claro, que lo tiene, esa semana le parecen 7 años, porque es desagradabilísimo, ¿no? Y lo que va buscando es que se lo pare. Entonces, deme algo para que me dejen de dar vueltas los objetos, ¿no? Entonces, frente al vértigo, se ensayan diferentes tipos de tratamientos. Quizás el más conocido por la gente pues sea lo que es la sulpirida, SERC, es el nombre comercial aquí en España. SERC, la sulpirida, pues dice, se toma esto cada 8 horas y bueno, pues parece que el sulpirida actúa atenuando un poquito lo que es la endolinfa para que no vaya tan rápido y para que, bueno, para adormecer un poquito los nervios, las fibras sensitivas que llevan esa sensación al cerebro. Dicen que no es para tanto, ¿no? Tiene un origen también, pues parece que en receptores que tienen sulpirida a nivel central, los HT, ¿no? También se emplean diuréticos, algunos diuréticos, acetazolamida, hidroclorotiazida, algunos en los que se sospecha que a lo mejor lo que hay es una hiperproducción de endolinfa, como hay más líquido de lo normal, están como un poquito más tenso el líquido dentro de los conductos semicirculares, y entonces dice, bueno, pues vamos a seguir, si conseguimos que el paciente orine un poco más, a lo mejor conseguimos que disminuir esa circulación tan dinámica que tiene. Y bueno, pues tiene una eficacia variable. A la mayor parte de la gente a lo mejor pues no hace nada, pero bueno, si no tienen contraindicación a veces se emplean. Se emplean también mucho, así de forma empírica, se emplean para casi todos los corticoides, los esteroides. ¿Por qué? Porque los esteroides son medicamentos muy polivalentes, valen para todo. Valen para todo porque son antiinflamatorios. Entonces, si en la base, si en el origen sospechamos que puede haber un cuadro de inflamación, de irritación de los nervios que registran la sensibilidad a la posición, pues bueno, vamos a adormecerlos un poquito, vamos a que no estén tan excitables, vamos a disminuir su irritación. Y empleas corticoides a dosis bajas, en algunos casos pues parece que va bien. Lo que sucede es, como os decía, es como los tratamientos de la gripe, ¿no? Pues son sintomáticos, pero que está controvertido si realmente alivian o abrevian la duración del cuadro vertiginoso. Hay quien emplea antieméticos, el clásico era la metoclopramida, el primperam, pues por lo menos para quitar la sensación nauseosa. Ortopramidas, que se llaman, son un grupo farmacológico que van a incidir pues a veces sobre una zona del cerebro, es el locus ceruleus, que está en la base del cerebro, y que bueno, parece que es el que regula el tema de las náuseas y el vómito, de manera que disminuyendo esa sensibilidad, haciendo que esté menos irritable, pues se controla algo la sintomatología.
Pero como digo, los tratamientos farmacológicos que se emplean, o algunas veces que he visto por ahí, pues dietas para prevenir el vértigo, tal, que se quitan las sales, que se añaden magnesio, que se añaden tal, son relativamente controvertidas. ¿Por qué? Le pasa un poquito como a los medicamentos, no han demostrado que sean realmente eficaces. Yo, la experiencia que veo es que al final los pacientes con vértigo terminan conociendo su proceso mejor que ningún otorrino. De alguna manera ya saben cuándo les va a dar y cuando no, saben incluso anticiparse. Lo veo venir, pasa un poquito como las migrañas. Yo creo que me va a dar y ya toman las medidas preventivas que suelen tomar, pues que les hayan funcionado otras veces, y entonces pues yo ya me tomo un antiinflamatorio y ya me quedo tranquilito un rato. No, yo no me tomo antiinflamatorio porque lo tengo contraindicado por el riñón, porque no sé qué, pero cada uno ya, el que tiene una patología crónica, termina ser crónica y de la que la medicina no tiene un estándar de tratamiento y los médicos tampoco, porque no hay casuística suficiente para poder saber cómo manejarlo. Pues al final este tipo de pacientes con un problema crónico de difícil tratamiento suelen ser sus mejores médicos, son ellos mismos los que de alguna manera saben, yo me conozco y cuando esto me empieza lo que hago es esto. Y a veces te sorprende porque hacen unas cosas muy raras, unas cosas muy esotéricas, por decirlo de alguna manera, pero que van y les funcionan. Dice, oye, si cuando hago esto, pues me va muy bien. Digo, pues muy bien, enhorabuena, pues siga así. Y a veces te lo anotas, dices, pues fulano, cuando le pasa esto, hace tal cosa. Bueno, pero como digo, nosotros aplicamos diferentes fármacos que bueno, como digo yo, cuando empiezan a hacer acción, ya probablemente el proceso por sí mismo se ha agotado. ¿Por qué? Porque tiene una duración afortunadamente breve y eso pues claro hace que los pacientes pues ya lo pasen menos mal. Pero fijaros que en ocasiones el grado de afectación o la frecuencia de afectación es tan grande que incluso los otorrinos se llegan a plantear pues hacen cuadros de neuroestimulación, de estimulación con frecuencias eléctricas o magnéticas, pero incluso se llega a lo que es la laberintectomía. La laberintectomía es extirpación del laberinto, o sea, quitar los conductos semicirculares y bueno, pues dejar al paciente sin el órgano sensorial del equilibrio, porque en el fondo le está dando más problemas que beneficios. Claro, esto puede conllevar efectos sobre todo de tipo estabilidad del paciente al caminar o la deambulación, que a veces se corrigen con el paso del tiempo por educación, o sea, por reaprendizaje, y se pueden corregir o se pueden controlar, pero como digo, fijaros lo extremo que puede llegar a ser el malestar de un paciente, no solo con vértigos de repetición, sino estamos hablando también de tinnitus o acúfenos, o sea, esos zumbidos de oído permanente, al cual el paciente se termina acostumbrando, pero es un ruido que se hace como suyo, está constantemente oyéndolo, no oye otra cosa, o tener las frecuencias, o sea, está oyendo, pero oye un tono más bajito así, y además un zumbido constante. Claro, cuando eso es crónico, te acostumbras entre comillas, porque claro, cuando eso, por la circunstancia que sea, o bien por acción farmacológica o por capricho, cesa, joder, ¿qué ha pasado? Pues como nos pasa a los que no tenemos ese tipo de problema, cuando a lo mejor pues estás oyendo una máquina constantemente funcionando, bueno, si está al principio cuando empieza a funcionar, dice, uy, qué ruido más pesado. Si lleva mucho tiempo funcionando, pues ya como que te adaptas. Y luego cuando deja de haber ese ruido, ¿qué ha pasado? ¿Se ha callado ese ruido? Pues algo parecido le sucede al que tiene un problema crónico en el oído interno de esta naturaleza, bien con los órganos del equilibrio o bien con lo que es la percepción auditiva, ¿no? O sea, son cuadros desagradables, no son muy frecuentes afortunadamente, o sea, dentro del conjunto de la patología lo que vemos en medicina, pero sí es cierto que estamos viendo quizás un pequeño repunte con ocasión de una mayor sensibilidad del sistema inmunológico. Nos está pasando en distintas enfermedades y aquí en el tema de los vértigos, los otorrinos que he consultado les he preguntado si estaban viendo más vértigos de lo que venían viendo o no. Uno me decía el otro día, bueno, estamos viendo más de todo, así generalizado, estamos viendo más de todo.
digo, pues yo lo estaba sondeando a ver si en concreto más vértigos y de qué origen y cuál puede ser la causa, ¿no? Y entonces, claro, de hecho uno me decía, yo creo que las ondas electromagnéticas están alterando ahí algo tal, los conductos semicirculares y tal, pues es que es muy difícil de medir. Pero bueno, no se descarta. A lo mejor estamos tan expuestos a radiofrecuencia y con unas intensidades cada vez mayores y, claro, esto esté provocando daños que antes no veíamos o que veíamos con menos frecuencia. ¿Puede ser esta la causa o no? Yo creo que hay que abrirse a esas posibilidades. Lo que sucede es que indagar sobre la causalidad, si realmente causa-efecto entre eso, es muy difícil. Vamos a abordar el final de la clase con un pequeño resumen, pero centrándome o abriendo el abanico a la posibilidad de que haya una contaminación electromagnética que de alguna manera está propiciando más alteraciones en la estabilidad, en la deambulación, la estabilidad emocional seguro, vamos, porque la gente está que le patina el membrillo por todos los lados, pero sobre todo que puede estar alterando físicamente esos órganos de la posición. Vamos a verlo en la parte final de esta clase. Bueno, hablando del vértigo, de esa parte de la patología médica que está más vinculado a los otorrinos, también los neurólogos lo ven, sobre todo cuando se sospecha que es un vértigo de origen central, pues dice, bueno, es esa patología que hemos dicho desde el principio, desagradable. Desagradable para el paciente porque lo pasa mal, pero también para el propio médico que lo atiende porque, como hemos dicho, no tiene una buena farmacopea para hacerle frente. Se limita muchas veces a hacer un diagnóstico. Si tiene usted un vértigo de Meniere o un vértigo periférico de origen central, por tal causa, por tal otra, muy bien, pero ¿qué hago para...? No. Hombre, si encuentras una causa tratable, por ejemplo, no sé, un vértigo desencadenado por el neurinoma del acústico que hemos comentado, ¿no? Vale, pues se opera y ya está. O por un meningioma, tengo un meningioma por ahí, vale. O tengo un colesteatoma, una inflamación pues vale, me opero, tal. Sí, pues muchas veces no encuentran la causa. Y entonces dices, vale, lo trato sintomáticamente. Y frente a esa repetición, a esa que se empieza a decir, si hay más presencia de vértigos, que me decía el otorrino decía, hay más de todo. Digo, pero como en todas las especialidades, estamos viendo más de todo lo raro estamos viendo más. Y entonces, claro, frente a lo que empieza a crecer la incidencia y no sabe muy bien a qué achacarlo, y encima, en su origen, lo que conocíamos, tampoco teníamos muy clara la fisiopatología de por qué se producía, pues la posibilidad de incorporar como causas cualquier cosa, pues es muy tentador. Bueno, pues será la alimentación, será la contaminación lumínica o ambiental, las estelas químicas de los aviones, los ruidos, los dispositivos electrónicos, los teléfonos móviles, los celulares que dan mucha radiación, las antenas 5G. ¿Qué es lo que puede ser que esté provocando más alteraciones si es que realmente se documentan? Yo no lo tengo tan claro, que haya un aumento de la incidencia del... Voy a quitar esto, me acabo de dar cuenta que está aquí esto, perdón. ¡Bum! Ya está. Digo que estaba diciendo que no se sabe muy bien si las ondas electromagnéticas están provocando un daño para desencadenar más sensaciones, más irritación del nervio estatoacústico, del octavo par craneal y provocando más vértigos. Sí parece que algunos están vinculando, pues eso, a trastornos del sueño o cuadros, por ejemplo, con la fibromialgia, que también, como hemos dicho, es otro de los laberintos de los reumatólogos. Unos dicen que sí que existe, otros que no, que me duele todo, los cansancios, el síndrome de fatiga crónica. Estoy crónicamente cansado. Están influyendo tantas ondas electromagnéticas, tanto dispositivo electrónico, tanta radiación, de esa que no veo. Es muy difícil de medir. No, pero a veces te traes dispositivos de medida y aquí parece que sí que hay más cantidad de radiación que de la que debería haber. Tampoco sabemos cuál es la que debería haber. Digo, pues tolerancia cero, que no haya nada. No sé si eso es posible en el medio que vivimos. O sea, no sabemos, no tenemos muy documentado cuál es la dosis de radiación que podemos estar expuestos o que podemos recibir. Hombre, si se sabe, por ejemplo, pues claro, si recibes dosis masivas, como, no sé, un accidente nuclear en Chernobyl, tal, pues claro, es que estamos recibiendo una cantidad de radiación
que eso ya lo conocíamos de antes. En la carrera de medicina sí que estudiamos los daños provocados por las radiaciones ionizantes, sobre todo a altas dosis. Eso, claro, ya se sabe las lesiones que producen, el síndrome intestinal, el síndrome de aplasia medular, la producción de leucemias, etcétera. Eso sí que se sabe cuando estás expuesto a dosis masivas, accidentalmente masivas normalmente, de radiaciones ionizantes. Pero las radiaciones ionizantes las conocemos desde hace tiempo, claro, desde hace siglo y pico, desde Röntgen, de los experimentos, claro, dice, pues estas radiaciones existían desde antes, pues el Sol también emite radiaciones, lo que pasa es que, bueno, empezamos a medirlas cuando empezamos a hablar de ellas y las conocemos, etcétera, ¿no? Y entonces descubrimos modos de dosificarla, utilizamos los rayos X, utilizamos los escáneres que utilizan radiaciones ionizantes, y también pues la energía nuclear. Y entonces dices, bueno, y luego ondas electromagnéticas, pulsos electromagnéticos producidos pues por las antenas, por la telefonía, por la wifi, y todas estas cosas que estamos constantemente, cada vez más, desarrollando una especie de psicosis paranoia, con fundamento o sin él, para decir, bueno, esto está incidiendo sobre nuestra salud. Digo, sí, seguramente, yo no lo niego. Lo que pasa es que es muy difícil de medir, tanto en la dosis que uno recibe, porque no la ve, como en la causalidad, y sobre todo por un fenómeno que sí que hemos estado hablando mucho este fin de semana, que es la radiosensibilidad. Digamos, lo sensible que es cada uno para las determinadas cosas. Igual que hablábamos en la clase hoy del tema del vértigo, que en algunas personas se desencadena apenas haces un movimiento muy brusco, y otro, pues los pilotos están más entrenados y no se marean con gran facilidad, aunque les des muchas vueltas. Hombre, todo el mundo se termina mareando, se da muchas vueltas, todo el mundo se marea, pero que tienen más resistencia al mareo que otras personas. Pues algo similar sucede con la exposición a las ondas electromagnéticas. Pues habrá gente que a lo mejor sea electrosensible y es que, bueno, un teléfono al lado ya le pone nerviosísimo, y hay otro que, bueno, a lo mejor están rodeados de antenas y de emisiones y no le afecta aparentemente tanto, no le daña tanto, aparentemente, a lo mejor a la larga sí, pero no lo sabemos. O sea que siempre hay un factor de sensibilidad. El cuadro, que también hablaremos en alguna ocasión, de la sensibilidad química múltiple. Pues hay personas, más mujeres que hombres, pero también hombres, que esto del olfato, aquí huele a laca, a perfume, a desinfectante, a lejía. Joder, no puedes echar nada, porque tienen una pituitaria, me da dolor de cabeza, me pone irritado, yo no puedo entrar donde hay. Vale, eso existen esas personas, afortunadamente, comparado con el conjunto de la población, pues son minoría, sí. Pero, y hay que atenderlo también, pero como minoría. ¿Qué pasa? Que dices, ¿va aumentando esto? Cada vez hay más gente con sensibilidad química múltiple, cada vez hay más gente con fenómenos derivados de la radiosensibilidad, cada vez hay más gente con problemas derivados de esa excesiva contaminación lumínica, acústica, electromagnética, radiológica, química de los aviones, no sé qué, lo que sea, o de los alimentos. Pues cada vez hay más población más expuesta a más cantidad y más dosis de esto. Probablemente sí, probablemente estamos en un mundo que por la propia tecnificación, pues si cada vez necesitamos más antena, más telefonía, más no sé qué, no sé cuánto, pues nos estamos envenenando o nos estamos provocando un entorno donde tenemos un ambiente nocivo. Pues a lo mejor sí, no lo sé, el tiempo lo dirá. Hay algunos que a lo mejor son los precursores porque tienen una sensibilidad especial para ello. Y decir, yo es que lo detecto, yo tengo piel fina para ello. Sí he visto yo pacientes de estos en la consulta, pero le digo, son la excepción. Gente que dice, pues tengo sensibilidad química múltiple o tengo radiosensibilidad. Yo soy radiosensible, tengo dolores de cabeza, fatiga, no puedo concentrarme cuando estoy al lado de una antena. Bueno, otros no tanto. Dice, pero eso es nocivo para todo el mundo y a las mismas dosis y durante el mismo tiempo. Bueno, parece que bueno no es. Parece que es algo que no es deseable. Pero ¿cómo regulamos eso? ¿Cómo llevamos a cabo esa regulación? Es decir, hay que establecer una normativa sobre la cantidad de radiación que se puede recibir y tal. Pues igual que en los hospitales, que los que están en radiología llevan su polvorón aquí colgado, el polvorón, pues el dosímetro, llamo el polvorón, que va a hacer un polvorón ahí colgado, pues para saber la cantidad de radiación a la que están expuestos a final del mes o de la semana, cuando lleven a cabo la cuantificación de esos dosímetros, a ver cuánta radiación han absorbido eso, porque es la que han absorbido su cuerpo también.
Y con arreglo a eso, pues oye, mire, usted no puede estar tanto tiempo ahí porque su polvorón ha salido que sale con mucha exposición a radiación. Ah, vale. A lo mejor tenemos que empezar a llevar dispositivos de estos para decir, no, usted está en una zona muy radioexpuesta. Pero fijaros que estamos hablando de elementos potencialmente nocivos que no vemos. O sea, no estamos hablando ni siquiera de bacterias o de virus que algunos niegan que existan y que sí que los vemos, que los tenemos ahí para cultivar, las bacterias y estas cosas, ¿no? Es que las vemos al microscopio. Bueno, pues estamos hablando de elementos que ni siquiera los vemos y que pueden ser nocivos. Por eso, si en el estudio, en el análisis de esos factores que están incidiendo sobre el daño al cuerpo, llegamos a la conclusión de que también hay una contaminación ambiental de esa naturaleza, habrá que poner alguna regulación. Pero a día de hoy hay una sospecha creciente por el número de pacientes que vamos viendo, pero a día de hoy todavía no ha sentado suficiente base como para decir, bueno, pues médicamente tiene que entrar a formar parte de los estudios de la carrera de medicina, que se estudia, pero poquito, eso es verdad, porque hasta ahora el problema era de poca relevancia. Si empieza a ser de más relevancia, habrá que hacerle un hueco especial. Bueno, pues hasta aquí la clase sobre los vértigos, que como veis hemos metido lo de la LOE y hemos terminado, las LOE, las soluciones ocupantes de espacio, los tumores, y hemos terminado hablando un poquito sobre la contaminación radiomagnética, bueno, todo lo que sería un poquito esa parte electroquímica que no está tan estudiada. Pero confío en que con estas nociones tengáis idea de que la medicina se está haciendo, está en pañales en algunas cosas y que se va haciendo a ritmo de lo que aparece, no antes.